Muy bien, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la gracia, esa gracia inmerecida del Señor para con nosotros. No hay palabra más hermosa, no hay verdad más grandiosa que reflexionar en esa gracia que el Señor tuvo para con nosotros y esa gracia que nos sostiene desde inicio hasta el fin. Fue por la gracia del Señor que nuestros oídos fueron abiertos para escuchar su palabra. Fue por la gracia de nuestro Señor que nuestros corazones fueron ablandados para que nosotros podamos creer. Y sin embargo, la gracia del Señor no termina en ese primer momento. No es que el Señor nos rescata del hoyo, nos saca de las tinieblas y nos deja completamente solos. Nos deja a nuestra merced. No, la gracia del Señor sigue obrando, sigue trabajando en nosotros. La Biblia habla de la vida cristiana en términos de crecimiento. Hay varias imágenes acerca de la vida cristiana. Una de ellas es el nuevo nacimiento. La Biblia habla de que aquel que es nacido del Espíritu es como que nace de nuevo. Y se nos habla de aquel nuevo creyente como un bebé en la fe que necesita leche en cuanto a lo espiritual. Pero llega el momento en que esa leche ya no es suficiente y ese creyente tiene que seguir creciendo y ya llegar a alimentarse de alimento sólido. Otra imagen de la vida cristiana es el de la semilla. Se nos habla de que la semilla del Evangelio es plantada en nuestros corazones, tiene que ser regada, crece y se espera que dé frutos. Otra imagen de la vida cristiana es el de la carrera. Hay un inicio, hay una meta y el apóstol decía, no es que yo lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta. Todas estas imágenes nos hablan de algo muy importante. El cristiano no puede quedarse en el mismo lugar en donde comenzó. Y la verdad es que el Señor sigue obrando por medio de su Espíritu para que nosotros sigamos en avance, sigamos creciendo. Y una palabra describe este avance en la vida del creyente. Esa palabra es madurez. Madurez es el título de la serie de mensajes que estamos comenzando en esta mañana. Durante 3 domingos vamos a estar viendo cuáles son las marcas, las características de un cristiano maduro. Y también cuáles son las causas de madurez. Cuáles son aquellas cosas que producen crecimiento en nuestras vidas. Por las mañanas vamos a estar viendo esas marcas, esas características de un cristiano maduro. Tal vez uno diga, wow, me falta mucho. Esto no refleja lo que yo soy. Y a la noche vamos a ir un poquito a lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo podemos lograr ese crecimiento. Así que si tenés el tiempo, la posibilidad, va a ser lindo y va a ser una gran bendición para tu vida, hermano, hermana, que vengas también a la noche, porque el mensaje va a complementar un poco lo que vemos a la mañana. No obstante, vamos a estar subiéndolo también en las redes sociales para que ustedes puedan seguir. El deseo es que el Señor pueda bendecirnos con lo que la palabra dice, para que nosotros podamos seguir creciendo, seguir avanzando. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Fíjense, esto es algo grandioso. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y si el Señor nos ha llamado para crecer, no podemos conformarnos con quedarnos en el mismo lugar. El deseo, la voluntad de Dios es tu santificación, es que sigas creciendo, es que sigas avanzando, es que sigas recibiendo de parte del Señor y sigas creciendo en la gracia. Y uno podía preguntar, ¿por qué es importante hablar acerca de madurez? En primer lugar, porque es un tema que puede prestarse a mucha confusión. Ya en el primer siglo vemos de qué manera la iglesia primitiva luchaba con conceptos falsos y erróneos de madurez. Santiago escribe a la iglesia en Jerusalén, una iglesia que aparentemente entendía como algo maduro el poder diferenciar esto es fe y las obras no son necesarias. Todo es lo que nosotros creemos y entendemos, ahora lo que hagamos no importa tanto. Y Santiago les dice a la iglesia, le dice, no es así. Ustedes no solamente tienen que ser oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. Y le decía, muéstrenme su fe sin las obras, yo le voy a mostrar mis obras sin la fe. Es imposible. Está erróneo ese concepto de madurez que tiene.
Pablo escribe a los corintios acerca de un caso muy delicado. Los corintios estaban aceptando y aparentemente ellos pensaban que esto era madurez. Estaban recibiendo y siendo tolerantes con un hermano que estaba metido en un caso de inmoralidad muy grande. Y Pablo le dice, no, eso no es madurez. Tienen que echar a ese hermano inmoral de entre ustedes. Ya desde el principio había conceptos equivocados de madurez. Hoy en día nosotros podemos tener también conceptos que hasta tienen cierta base bíblica, pero en realidad no nos habla de lo que verdaderamente es madurez. Hace unos años, cuando estaba todavía en el seminario, me tocó ir a hacer una obra práctica en el Perú. Y fuimos con unos compañeros y eran 2 semanas en donde hacíamos evangelismo casa por casa. Y venían también otros misioneros del mismo Perú y estábamos en una zona, íbamos recorriendo. Y después de cada día nos juntábamos para hablar qué tal nos fue. Y uno comentaba así, 5 personas se entregaron, 6 personas se entregaron, 10 personas se entregaron, gloria a Dios, qué lindo. Y con un compañero después, escuchando a uno de los hermanos que estaban en el grupo con nosotros, no era de acá, era de allá. Nosotros pícaramente llegamos a apodarle a este hermano el hombre récord. Porque llegaba la noche y nosotros, era algo interesante, ¿verdad? Este hermano podía recitar todo el libro de Isaías de memoria. Y él decía que su meta era poder recitar toda la Biblia completamente de memoria. Y era impresionante, vos le decías Isaías 10 y el tipo bla, 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 te repetía todo. Isaías 15, completamente de memoria. Uno podría decir, wow, eso es madurez espiritual, puede recitar de memoria versículos bíblicos. Pero no era por eso que le apodamos el hombre récord. Porque a la noche nosotros estábamos hablando y nos hacía sentir mal, ¿verdad? Porque comentábamos, sí, 10 personas hicieron una decisión de fe, nosotros llenábamos los datos para pasar después a la iglesia para que le haga el seguimiento. ¿Y vos cuánto? Y nos preguntábamos así, ¿verdad? Tal vez nuestra pregunta luego ya era medio carnal, pero nos preguntábamos eso. Y él, llegado un momento, una noche dice, 50 se entregaron. Impresionante la unción que tiene este hombre, ¿verdad? Y después llegó otro día, 100. Sin mentirle, nos dice 100 personas. Y nosotros con mi compañero dijimos, ya le habíamos apodado ya hombre récord, ¿verdad? Y entre los bastidores ya así nomás ya hablábamos. Vamos a seguirle un día. Justo nos tocó un día en la misma zona. Y vamos a ver qué es lo que hace, cómo es lo que este puede 100 almas en un día, ¿verdad? Porque yo máximo podía hablar con 20 personas, llevaba mucho tiempo. Y le seguimos así sigilosamente a este hombre. Y su técnica era algo muy interesante, ¿verdad? Él jamás se iba a una persona sola. Solamente donde veía grupos grandes, él se iba y ahí de entrada, bla, 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 decía así. Y vos aceptás, le decía. Y sí, nomás decía la gente, ¿verdad? Rápido, anotaba rapidísimo. Le llevaba a uno medio su secretario para que anote y se iba ya el siguiente. Y si había una persona, él no se iba a acercar a una persona. Solamente mínimo a partir de grupo de 10, él se acercaba, ¿verdad? Entonces así lograba los 100. Y uno podía decir, wow, eso es madurez. Sin darnos cuenta, nosotros podemos tener parámetros del mundo con base bíblica, pero que realmente no reflejen lo que es la madurez. Y si el deseo de Dios, la voluntad de Dios es nuestra santificación, es nuestro crecimiento, un segundo motivo por el cual tenemos que estudiar esto es para que podamos desear esa madurez, ese crecimiento que realmente viene del Espíritu Santo. Y por eso vamos a tener esta serie de mensajes. Tal vez no es para que nadie se sienta mal, pero uno puede decir, wow, esto me falta. Realmente tengo que crecer en esto y quizás el Señor te está llamando a crecer en esto. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, mi hermano, mi hermana, es tu santificación. Él quiere que crezcas, no quiere que te quedes en el mismo lugar. Así que vamos a ver hoy 3 marcas, 3 características de la madurez, 3 características de un cristiano maduro. Y como les digo, esto no es ningún tipo de juicio, sino más bien es el deseo que nosotros podamos analizarnos y decir, si el Señor quiere mi crecimiento y me muestra algo que me falta, entonces el Señor me está dando la gracia de mostrarme el camino para que yo pueda crecer en eso. Así que vamos rápidamente a nuestro primer punto. La primera marca de un cristiano maduro es una mentalidad guiada por el Espíritu.
Decía el apóstol Pablo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es algo grandioso. Esto hasta al leer uno se asusta lo que Pablo le estaba diciendo a los creyentes. Y ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? Esa es la realidad en tu vida si vos le recibiste al Señor. Vos tenés la mente de Cristo. Eso no quiere decir que en el momento en que creímos completamente nosotros llegamos a desarrollar esa mente. Es también un proceso, pero la palabra del Señor afirma, vos tenés la mente de Cristo. ¿Qué significa esto? Que compartimos los planes, las metas y la perspectiva de Cristo. Eso es tener la mente de Cristo. Es algo que todos los creyentes tienen, pero algo en lo que también tenemos que crecer. El apóstol Pablo también escribía a los romanos en capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Tenemos la mente de Cristo, pero el apóstol nos llama a renovar esa mente, a seguir creciendo. ¿Y cómo es un creyente, una persona que tiene la mentalidad guiada por el Espíritu? En primer lugar, una mente madura. En una mente madura se refleja deseos diferentes. La madurez en la mente se refleja en los deseos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Fíjense lo que dice acá. Hay un cambio de deseo en la mente que es guiada por el Espíritu Santo. Antes habían ciertos deseos. Cuando el Espíritu obra, los deseos cambian. Y aquí nos da la connotación, no es que los deseos se van, pero los deseos que vienen del Espíritu son mucho más fuertes. Y el apóstol Pedro decía a la iglesia: no os conforméis a los deseos que antes teníais. ¿Cuáles son los deseos más fuertes en tu vida? Probablemente esos deseos están indicando tu madurez o tu falta de madurez. ¿Qué es lo que más anhelás en la vida? ¿Acaso esos deseos que antes tenías están todavía presentes? ¿Cuáles son los deseos que mueven tu vida? ¿Cuáles son los deseos que más llevan tu mente? En donde más prestas atención. Una mente guiada por el Espíritu tiene esto, se refleja en los deseos de cumplir la voluntad de Dios. Pero también se refleja en un cambio de afecto. Primera de Juan capítulo 4, 18 y 19, la palabra dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No es un secreto que nosotros vivimos en una sociedad muy religiosa. Y la gente dice: sí, yo le respeto a Dios, yo le tengo en cuenta a Dios. Normalmente uno va y pregunta y la gente te va a decir: sí, yo le tengo a Dios en mi corazón. Yo no quiero que me pase nada malo, por eso yo trato de hacer las cosas bien. Pero la mente madura no se acerca a Dios solamente por tener miedo al castigo, sino que su afecto cambia. Aquel que ha madurado en el Espíritu y tiene una mentalidad guiada por el Espíritu, comienza a amar al Señor por quien Él es. No solamente por tener miedo del castigo, o no solamente por querer recibir cosas. Mucha gente se acerca así delante del Señor. Y vemos incluso en los evangelios que la gente se acercaba al Señor por la necesidad de una sanidad, porque le faltaba algo, porque necesitaba algo. Y el Señor no le rechazaba. Pero la marca de la madurez es que aquel creyente cuya mente está guiada por el Espíritu Santo comienza a amar al Señor simplemente por lo que Dios es. No por lo que Dios me puede dar, no porque tengo miedo que Dios me castigue, sino porque yo reconozco que Dios me amó primero. Esa es una marca, una mentalidad que está guiada por el Espíritu. Así que la primera marca de la madurez, podemos decir, es una mentalidad guiada por el Espíritu, deseos diferentes. Aquel que es maduro ya no desea lo del mundo, desea las cosas del Señor. Aquel que es maduro
ya no se acerca a Dios solamente por temor o por conveniencia. Se acerca al Señor porque lo ama, pues se dio cuenta de que Dios le amó primero, y eso es lo más importante. Vamos ahora a nuestra segunda marca, una segunda marca de la madurez. Y le digo esto, hermano, esto no es que solamente estas marcas existen acerca de la madurez cristiana, simplemente son de modo indicativo. La Biblia nos habla de mucho más, pero estos pueden indicarte algunas cosas acerca de lo que tenés o te falta. Una segunda marca de un cristiano maduro es un buen testimonio. Cuando nosotros vemos un fruto que está maduro, lo reconocemos enseguida. Vemos una manzana que está madura, una naranja que está madura, una guayaba que está madura, lo reconocemos ¿cómo? Ya por su color, por su contextura, algunas por su aroma. Nosotros nos damos cuenta, esta ya está madura, no está verde como nosotros solemos decir. O en época de primavera, nosotros vemos el apacho está en su esplendor cuando salen sus flores y llaman la atención, impactan a lo visual, es bello a la vista. Así también la vida de un cristiano maduro impacta su entorno. Los demás pueden ver, pueden sentir y reciben el gozo y la bendición de estar en contacto con un cristiano que es maduro. Un buen testimonio es una segunda marca de la madurez. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 al 12. Decía el apóstol lo siguiente: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El testimonio tiene que verse. Por más de que los demás tengan malas intenciones con nosotros, decía el apóstol, va a llegar el momento en que ellos van a glorificar a Dios por lo que ven en la vida de ustedes. Y ese testimonio tiene que ser claro. La belleza del obrar del Espíritu será clara en el testimonio que los demás perciben. Ese testimonio será agradable, será de bendición, producirá gozo y lo más importante, harán que otros den gloria a Dios. Alguien decía, y esto es algo muy cierto, no podemos nosotros analizarnos y decirnos, sí, estoy bien maduro espiritualmente. Es mejor preguntar a quienes están a nuestro alrededor, a nuestros vecinos, a aquellos que están más cerca de nosotros. Porque una marca de madurez es que el testimonio va a ser claro. Cuando el apóstol Pablo se dirige a los Gálatas hablando del fruto del Espíritu, él hablaba de cualidades que se ven: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas son cosas que se pueden ver. Y ese testimonio también tiene que ser integral. Nosotros de repente hablamos de los frutos del Espíritu, pero en el idioma original e incluso en la traducción vemos que la palabra está en singular. Pablo dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Qué significa eso? Es como que nosotros podamos decir, el fruto del naranjo es cáscara, es jugo, es pulpa, es semilla. No podemos, y eso es la naranja. ¿Qué significa eso? Nosotros no podemos decir, yo estoy lleno de amor, pero no tengo paciencia. Porque probablemente alguien que tenga amor y esté lleno de amor, también va a tener paciencia. Alguien que tiene gozo, también va a mostrarse manso. Así que no es que el Espíritu Santo va a comenzar a obrar en nosotros totalmente de forma desequilibrada. No, el fruto del Espíritu es uno. Aquel que se entrega al obrar del Espíritu va a ver cómo crece simultáneamente en todas estas áreas. Fruto del Espíritu. Y ese testimonio también tiene que ser claro e íntegro en cuanto a las relaciones. No es señal de madurez que nosotros podamos demostrar frutos, entre comillas, en un área de nuestras vidas, en nuestro trabajo, en la iglesia, y no lo vivimos en nuestras casas. Tal es así que el requisito de aquellos que iban a liderar, y nos habla esto de que si alguien iba a liderar tenía que tener un carácter maduro. Se nos habla de que tenía que tener buen testimonio para con los de afuera,
pero también que tenía que gobernar bien su casa. El requisito no es que tenga testimonio con los de afuera nomás, y no importa su casa. O al revés, que tenga un buen testimonio en su casa nomás y no importa los de afuera, no. Un buen testimonio es íntegro en cuanto al carácter y también en cuanto a las relaciones. Es señal de inmadurez que nosotros podamos reflejar, entre comillas, tanta madurez en un área o con cierto grupo de personas y no tal vez en nuestro hogar. Si es así, eso es señal de falta de madurez, no de madurez. Así que un buen testimonio es una segunda marca muy clara del cristiano maduro. Y vamos a ver una tercera marca hoy y vamos a terminar con esto. Una tercera marca de la madurez es un corazón humilde. No sé si a ustedes llegaron a ver a la planta de la toronja, como nosotros les llamamos, ¿verdad? Que tienen estas frutas enormes, comienzan chiquitas y la planta no es muy alta, pero cuando el fruto está maduro, es tan pesado ese fruto que llega hasta el suelo. Se inclina y hasta llega al suelo la toronja. Y ahí uno sabe, este está maduro porque ya está casi en el suelo. Eso también pasa con el cristiano que es maduro. Cuanto más crece en gracia, más se inclina en humillación ante su Dios. Más crece en humildad. Alguien dijo que el crecimiento cristiano es como una escalera, y es cierto. Pero esa escalera, nosotros conforme vamos avanzando, no es que vamos hacia arriba, sino vamos humillándonos hacia abajo, reconociendo cada vez más nuestra necesidad de la gracia del Señor. Así como hablábamos del testimonio como algo visible, cuando hablamos de la humildad, hablamos de una actitud del corazón. Humildad obviamente no es algo que podamos apuntar, mucho menos premiar. La humildad y un corazón, una actitud humilde se reflejan al menos estas cosas. En primer lugar, una necesidad cada vez mayor de la gracia de Dios. El apóstol Pablo, a quien el Señor había llenado de dones, que ya había visto los frutos de su trabajo, decía de sí mismo: miserable de mí. Él estaba creciendo en gracia. Él, si lo comparábamos con otros, tal vez podríamos decir: este está muy por encima de todos. Sin embargo, él se consideraba el mayor de todos los pecadores. Hasta llegó a decir: miserable de mí. Aquel que tiene una actitud humilde reconoce que conforme va avanzando en su vida cristiana, más necesita de la gracia de Dios. El cristiano que desarrolla esa madurez tiene una actitud humilde, en donde él se da cuenta: todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que he avanzado no es nada, sigo necesitando, y hoy me doy cuenta que necesito aún más de esa gracia del Señor. Sin el Señor no soy nada. Una segunda marca también de un corazón humilde es la preferencia por mantener el crecimiento espiritual en la intimidad. En el Sermón del Monte, Jesús decía lo siguiente, Mateo capítulo 6, 17 y 18: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Una señal de madurez es esto, una preferencia a mantener todo lo que tenga que ver con el crecimiento espiritual en la intimidad, porque finalmente es algo que se vive con el Señor. Hay veces que nosotros corremos ese riesgo, esa tentación de hablar de nuestros logros espirituales, de hablar de lo que estamos haciendo, de cómo estamos creciendo. Y Jesús decía: si ayunan, no sean como los fariseos que se muestran dolidos y dicen por todas partes: estoy ayunando. Si estás buscando al Señor, si estás experimentando el crecimiento en su gracia, eso se demostrará en una preferencia a mantener eso en la intimidad. Y esto va conectado con una última cosa que demuestra una actitud humilde. Aquel que está creciendo en gracia, aquel que es maduro, es pronto para oír y tardo para hablar. Santiago 1:19 leemos: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. La humildad se manifiesta en un interés hacia los demás que lleva a preferir escuchar antes que hablar. Esto es una marca de la madurez. Cuando nos damos cuenta que estamos más deseosos de escuchar
que de hablar, ya sea de cualquier cosa y más aún de nuestra vida espiritual. Estamos dispuestos a escuchar. Es una marca de un corazón humilde y es una marca de madurez, que nosotros sintamos ese deseo mayor por escuchar antes que de hablar. Así que, hermanos, hemos dicho hoy que el deseo, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y yo te invito a que puedas reflexionar un poco en este momento y mirar atrás tu vida. ¿Estás en el mismo lugar hace un buen tiempo? ¿O estás avanzando? Mirás tu vida hoy, mirás atrás y decís, qué poco he avanzado, no estoy avanzando. Dos cosas son ciertas. En primer lugar, el deseo, la voluntad de Dios es que avances. Es tu santificación. O sea que no puedes decirle al Señor, si estás estancado, que es por culpa del Señor, porque Él no obró en tu vida, porque Él no te habla, porque Él no te busca. No, el Señor nos busca, el Señor nos habla, el Espíritu Santo obra en nosotros y Él nos dejó su palabra escrita para que nosotros podamos crecer a la estatura de su Hijo. Así que en primer lugar, si estás estancado, tenés que recordar, Dios quiere, anhela, la voluntad suya es tu santificación. Y en segundo lugar, si estás estancado, es momento que puedas reconocer que hoy es el día de cambiar eso, que hoy es el día de avanzar. ¿Y cómo comenzamos? Pidiéndole al Señor una vez más de su gracia. La voluntad suya es nuestra santificación. Hemos visto 3 marcas de la madurez. Hemos hablado que la madurez no va a ser un misterio, va a notarse. ¿Cómo? ¿Dónde se va a notar? En una mentalidad guiada por el Espíritu Santo. Los deseos de tu corazón van a ser diferentes. Los deseos de tu corazón van a seguir la voluntad de Dios. Tus afectos hacia con Dios va a ser diferente. Ya no te vas a acercar al Señor solamente por necesidad o por miedo, sino por amor, porque Él te amó primero. La madurez se refleja también en un testimonio de vida que es claro y es íntegro. Tienes que preguntarte, ¿cómo me ven los demás? ¿Y cómo estoy en todas las áreas de mis relaciones? Porque si yo me muestro maduro en un área, pero en mi casa no tengo ese testimonio, eso no es señal de madurez, sino lo contrario. Y finalmente, una última marca que vimos hoy es un corazón, una actitud de humilde, un corazón humilde, sencillo delante del Señor. ¿Y cómo se ve eso? Se expresa en una necesidad cada vez mayor de la gracia del Señor. No es algo que uno pueda apuntar simplemente. Se expresa en que nosotros nos regocijamos en la intimidad en nuestro Dios. No necesitamos estar mostrando eso. Y se refleja también en que deseamos oír antes que hablar, ayudar antes que estar recibiendo. Ahí donde estás, querido hermano, hermana, te invito a que puedas inclinar tu cabeza, cerrar los ojos. Y que puedas escuchar una vez más de parte de tu Dios esta verdad que encontramos en su palabra. La voluntad de Dios es nuestra santificación. El Señor no quiere que quedes en el mismo lugar. El Señor quiere usarte. Para eso tienes que crecer en la gracia. Y el Señor está obrando. Va a darte los medios para que lo hagas. Nuestro buen Dios, te damos gracias por tu palabra. Hoy hemos leído, Señor, varias porciones que nos muestran ese deseo tuyo de que nosotros sigamos creciendo en la gracia. Y queremos pedirte que nos ayude, Señor, a tener un corazón humilde. Que nos ayude, Señor, a que nuestro testimonio pueda ser claro e íntegro y que los demás puedan glorificarte a ti por la vida que nosotros mostramos. Ayúdanos para que nosotros podamos ser esos cristianos maduros, preparados para todas buenas obras, Señor, y que tú nos puedas usar. Bendice a mis hermanos y te agradecemos, Señor, por todas tus bendiciones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, estemos siguiendo esta serie. El próximo domingo vamos a seguir con el mismo tema. Y a la noche vamos a estar hablando de qué manera, qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo podemos alcanzar esa madurez. Que el Señor nos bendiga.